Bueno amigos, estamos aquí listos para el segundo video del día. Por cierto, para recordarles rápidamente, los que no lo han visto, les dejé ya aquí antes de este video un video en el que repasamos, entre otras cosas, algo muy chévere que vimos, por ejemplo, en el caso de Lobo Carrasco siendo ridiculizado de manera absoluta y total por Juanma Rodríguez, que bueno, es un especialista en colocar a culerdos y patéticos en su sitio. Así que ese está increíble. Este va a quedar también bastante interesante. Porque bueno, cuando sabemos que está muy llorón en ESPN, de hecho tiene un programa que sale 2 veces por semana que se llama La Liga al Día. Siempre escuchamos una cantidad de ridiculeces que siempre es importante apuntar, reír, debatir, hablarlo con ustedes, lo que ustedes ya lo saben. Así que lo de siempre, les voy a pedir una sola cosa y es la de todos los días, que me acompañen hasta el final de este video. Vamos a arrancar escuchando aquí a este señor que la verdad empieza hablando un poco sobre lo que ha sucedido en el Barça, en el último partido del Barça, que no, mentira, el último fue ayer contra el Getafe, en el anterior a este, porque este programa es un poquito más viejo, del lunes creo, y empiezan a hablar una cantidad de cosas. Aquí Rodri Fáez, para empezar, ¡puf!, le da un bofetón allí y se exalta como siempre. Vamos a escucharlo. Gana el Barça, no hay que hablar de los árbitros, ¿eh? Claro. Hombre, si escúchame, si los goles están en fuera de juego se tienen que anular, lógicamente. Yo ya sé que hay otros que viven de goles mal anulados. Pero bueno, si yo nunca he dicho o de penaltis como el del otro día. No, nunca he dicho lo yo contrario. te lo digo. Por cierto. Otros sí, lo han puesto en duda anteriormente. Y Bueno, allí para empezar, Rodri le dice una realidad: cuando gana el Barça no se habla de los árbitros, todo el mundo callado, no, aquí no ha pasado absolutamente nada. Y bueno, es una realidad, es una absoluta realidad. Y llama la atención como Rodri se lo dice. Él dice que no como otros que viven como los penaltis del otro día, que no sé qué, que no sé cuál, el complejo eterno con el tema del Real Madrid. Que bueno, es que lo he dicho otras veces y creo que lo voy a sostener porque es una absoluta realidad. Están asombrados porque en la vida se pensaban que al Real Madrid le iban a llegar a pitar los penaltis que le están pitando, y pues es algo que evidentemente no les está gustando en lo absoluto y están llorando como nunca y como siempre. Pero vamos a escuchar que aquí sigue algo, salta de una cosa a la otra y salta a hablar un poco de lo que ha sido sus obsesiones más recientes, que no es otra cosa que el tema de Arda Güler. Ojito. Me han dicho, no, yo no he puesto en duda a nadie. Lo dijo Mateo Laoz, que había fuera de juego, que se había equivocado dando el gol de Lionel Messi. Por cierto, me han dicho que estás tú en el casting para la nueva película de 007, que se la van a dar a Ardita Güler. El papel, ¿lo sabes o no? vaya, sí es claro. 0 goles, 0 asistencias en 7 partidos. Es el nuevo presidente. Sí, sigue. Recuerda que el año pasado estuviste todo el año mal. Y entiendo el resquemor que tengas con Arda Güler porque no fichó por tu amado fútbol con Barcelona y te lo robó Florentino con una llamada de teléfono después del Al igual que Pablo. Pero no pasa nada. Puedes superar la obsesión con Arda Güler. Igual que Pablo Torre, que también lo quería en Madrid y acabó en el Barça. Igualito, pero bueno. Sí, Arda 007 Güler. Su nombre, pero sí. No, nunca salió, no. Se está escrito en ESPN como para no salir, pero bueno, tú como no eres nada. Me encanta, A ver, muchachos, una enfermedad mental que tiene este chico con este señor, porque es un señor, ya debe ser hasta abuelo este tipo, con Arda Güler, y yo me imagino que este señor conoce una chica, no sé si será casado, y tampoco me voy a meter ahí porque saben que no me gusta, hay límites que no me gusta cruzar, pero yo a veces me pongo a pensar y digo, yo me imagino que Moisés Llorens, supongamos que es soltero y sale el viernes por la noche por allí a tomarse unas cervezas y encuentra una chica con la que decide pasar un rato agradable, y me imagino que estará pensando, no sé, en Vinicius, en Arda Güler. Es impresionante la obsesión que tiene. Ahí está con lo que ha pasado: 0 goles y 0 asistencias. De alguna manera, cuando Lamine Yamal la temporada pasada metió 3 goles en 520 partidos, ese tipo de cosas pues no salían. Es que me parece realmente ridículo. Pero bueno, yo siempre lo he dicho y lo sostengo. Voy a estar siempre orgulloso, seguramente ustedes también, de no ser como ellos, porque nosotros sí sabemos reconocer las cosas que a ellos les cuesta, porque es un complejo que tienen y eso hay que aceptarlo. Vamos a pasarnos al siguiente extracto. Y bueno, chicos, en este caso, la conductora, que por cierto somos paisanos, le pregunta sobre quién va a ser el Pichichi, que si Mbappé tiene números para ser Pichichi. Empieza hablando Moy Llorons ahí con lo de siempre, desprestigiando. Después Rodri Fáez le da unos argumentos más que válidos y se pone como loco porque, de nuevo, no le gusta que le toquen las narices cuando vive haciendo eso día y noche. Vamos a empezar a escuchar.
Lárguense. Va a tener muchos números para conseguirlo, evidentemente. Y más si sigue como hasta ahora, ¿no? Que de los 4 goles, 3 de penalti y una a puerta vacía. Que cuentan, ¿eh? Mira como le añade siempre, que cuentan los goles de penalti a puerta vacía, entonces ¿para qué lo recalca? Si vale lo mismo, ¿por qué lo recalca? Me parece realmente ridículo. Es curioso que hace un par de años ya que se van a cumplir pronto, cuando un amigo nacido en Rosario, Argentina, ganó un mundial de dudosa procedencia con unas condiciones a nivel de penaltis llamativas, de eso no se comenta absolutamente nada. Es que son sencillamente brillantes. Cuentan. Pero bueno, y ya le pagan lo suficientemente como para que sea el pichichi del campeonato y sin ninguna duda para que aspire, o sea, debería aspirar con su juego a ser el próximo Balón de Oro. Porque, insisto, el Madrid ha hecho una apuesta multimillonaria por él. Por mucho que digan que viene a coste cero, el Madrid ha tenido que pagar una prima de fichaje multimillonaria. Y por lo tanto, siendo el futbolista que es y estando acompañado como está por sus compañeros, debería ser el máximo goleador del campeonato. Ahora, la competencia va a estar ahí. Me parece muy llamativo que siempre este hombre está comentando algo como que lo que le costó Mbappé al Real Madrid o lo que Mbappé le termina pagando al Real Madrid. Da la sensación de que a él le preocupa de alguna manera esto, como si él tuviera que ir a pagarle. Cosas que a veces no se entienden, pero después piensas, es muy llorons, que bastante tiene con durante el programa no tener que usar pañales para no hacerse caquita encima. Entonces ya uno entiende más o menos y le va cogiendo la vuelta a la cosa. Porque es verdad que Robert Lewandowski, teniendo futbolistas que le entran por los costados, como Lamine Yamal o como Rafinha, se siente muy poderoso dentro del área rival. Ayer lo vimos, marcó 2 goles, incluso falló un penalti. Luego lo de Lamine, a priori, no a priori, o sea, es el que mejor número tiene de todas combinaciones de goles y asistencias, que son 8, 3 goles y 5 asistencias. Bueno, yo creo que eso hace grande a un campeonato como el español, que por cierto vemos cada semana en exclusiva en ESPN. Bueno, ahí escuchamos un argumento, pese a las estupideces de lo del principio de los penaltis y no sé qué, escuchamos un argumento bastante normalito y que tiene hasta cierta lógica en muchos aspectos. Pero bueno, aquí es donde se tuerce un poco la cosa porque bueno, la realidad es la siguiente y es que vamos a escuchar el argumento de Rodri. Esta luz se me está metiendo de una manera increíble. Vamos a escuchar el argumento de Rodri, que dice algo muy interesante y bueno, evidentemente y efectivamente este señor le da algo muy chistoso. ¿Qué pedo con esa luz? A ver, vamos a darle play, muchachos, porque es cuanto menos llamativo. Va a ser, no sé si será Pichichi, si le dará, pero tiene pinta de que sí. Primero porque el Madrid, que no está jugando nada, hace que Mbappé marque, me da igual que sean de penalti, a puerta vacía, valen igual que un gol de jugada elaborada. Y yo creo que Robert Lewandowski en algún momento se enfadará, como se enfadó el año pasado o el anterior, y dirá, no, es que no me pone bien la pelota este jugador, o este es demasiado joven, etcétera, y me da la sensación de que ahí va. Por tanto, yo entre Vinicius y Mbappé no crees que pase nunca nada, ¿no? Todo va a ser violines, pregunto. De momento no me han dado ningún tipo de razón para pensar. Y con Lewandowski sí que te han dado razón este año, que se va a enfadar. No, este año no, pero el anterior sí, sí que es más lejos del anterior también. No, yo no. Es que me parece brutal. Faltan unos segundos ahí para finalizar este extracto y cerramos con otro un poco más corto, pero igual de sustancioso. Y es llamativo. Es que, mira, lo que les estoy diciendo, algo que ya pasó, que puede ocurrir nuevamente y que efectivamente es una absoluta realidad. Y sale este hombre a inventarse otra vez el cuento de entre Vinicius y Mbappé. Es que es sencillamente maravilloso. Repito, este tipo de tener unas fantasías con los jugadores del Madrid, pero impresionante. Es algo, yo creo que jamás visto. Honestamente, si ustedes creen que haya alguien más obsesionado con el Real Madrid que este señor, háganme saberlo en los comentarios porque no encuentro otro igual. ¿No se enfadaba el año pasado con Xavi? Porque decía que pero bueno, escucha una cosa, pero o sea, tú tienes esa visión de saber que lo que pasó en el pasado va a suceder ahora, pero con Mbappé y Vinicius no va a pasar nada. O sea, toda la prensa... Pues puede pasar, no digo que no, pero como no pasó de momento y lo otro sí que pasó, pues hablo de una base que ya ocurrió en el pasado y que de momento puede ocurrir, porque no. Futurólogo. Ahí está lo que les estaba diciendo, muchachos, es sencillamente demoledor y llamativo, de verdad llamativo, porque como les digo, Rodri está hablando en base
algo que fue una realidad en su momento y que bueno, si las cosas empiezan a ir mal, a estos futbolistas de alguna manera bajan su rendimiento, lo normal es que un veterano y con probablemente con ganas de ganar como Robert Lewandowski vaya a terminar cediendo, y pienso lo mismo con el Real Madrid. Si a nivel resultados las cosas empiezan a ir mal, aquí va a empezar a haber problemas, lo tengo clarísimo, porque bueno, es hasta normal. Aquí todo el mundo va a empezar a señalar a todo el mundo, van a buscar a ver dónde es que está fallando para que el rendimiento, y empiezan los señalamientos, y bueno, pero es que me parece realmente increíble porque como les digo, son cosas que no han sucedido y que probablemente ni siquiera acaben sucediendo, porque el Madrid tiene una grandeza para sobreponerse a cualquier tipo de adversidad que bueno, tiene muy pocos clubes a nivel mundial. Quiero, muchachos, que ya nos pasemos al último extracto y cerramos con eso, por supuesto. Y bueno, amigos, cerramos con esto. Para ponerlos un poquito en contexto, para no colocarles todo, les voy a contar que en este último segmento vamos a escuchar una opinión que él da en base a unas declaraciones de Cristiano, donde Cristiano lo de Lamine Yamal lo elogió, lo normal. Y bueno, en base a eso, él saca una opinión en la que, bueno, no habla casi de lo que dice Cristiano, sino en algo que él quiere señalar en el tema de Lamine Yamal. Y bueno, sí dice algo de Cristiano más adelante, pero me pareció realmente ridículo, una estupidez de estas pataletas de Moy Llorons. Pero me llama mucho la atención algo que va a decir aquí y que quiero que lo escuchemos para decirles una pequeña reflexión en breve. Así que vamos a darle play. Ayer fue pataleado de manera sucia y traicionera por Cardona y por Ilias Akomach en los compases finales del partido. Un gesto muy feo que tuvo la grada del Viejo Madrigal, el Estadio de la Cerámica, es que pedían más violencia en contra de Lamine Yamal, pedían otra patada, que eso es evidentemente fruto del respeto que da el tener delante a un futbolista como Lamine Yamal. Yo creo que hay una cosa... A ver, muchachos, yo con eso vamos a finalizar, pero llamativo es una cosa. Él hace énfasis en lo que pasó en la cerámica, que no lo había escuchado, la verdad que el público parece que le pedía a los jugadores que siguieran pateando la Yamal. Es cierto que hay que echarle un vistazo a eso, porque hay muchas faltas que están muy lejos de ser faltas normales, y a este tipo de futbolistas hay que cuidarlos porque se pueden lesionar y sabemos cómo puede suceder toda la cosa. Es que es cuanto menos llamativo. A mí me gusta mucho que haga énfasis en esto, pero me parece curioso y voy a recordarlo siempre porque es algo que está haciendo prácticamente todos estos retrasados. Y es que cuando es el caso de Vinicius, por poner un ejemplo, sí, prácticamente se lo merece, empiezan a argumentar al punto de decirnos prácticamente que Vinicius se merece todo lo que está recibiendo de todos estos rastreros sinvergüenzas. Entonces, ¿cómo tenemos esta doble vara de medir? Que yo estoy de acuerdo, hay que proteger a Lamine Yamal. Este tipo de cosas hay que denunciarlas, pero cuando hay que argumentar porque el otro lleva la camiseta blanca, las cosas ya cambian un poco, o sencillamente no nos interesa y no lo tocamos. Cuando ustedes han escuchado que este señor ha tocado el tema de las patadas que recibe Vinicius? Incluso alguna vez en este canal le hemos escuchado decir que los rivales se ofuscan porque Vinicius es un provocador y termina provocando eso. Es que es asqueroso y lamentable. Pero bueno, háganme saber sus opiniones en los comentarios. Lo de siempre, déjame tu like, suscripción. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video y chao.